Buenas, profesora. Mi grupo y yo le vamos a exponer la historia y comienzos del café en Colombia y un poco de la pérdida de identidad del mismo. Para comenzar, tenemos que saber cómo llegó el café a Colombia y cómo ha tenido una caída durante los últimos años. El café en Colombia tiene alrededor de 300 años de historia desde que los jesuitas lo trajeron en el siglo XVIII. En el año de 1835 se exportaban los primeros sacos producidos en la zona oriental desde la aduana de Cúcuta. Se dice que el aumento de producción del café de Colombia fue gracias al sacerdote jesuita Francisco Romero en un pueblo de Santander llamado Salazar de las Palmas. Cuando sus fieles se confesaban, el sacerdote les imponía como penitencia para redimir sus culpas sembrar café. Gracias a esto, la producción de café empezó a expandirse a otros departamentos hasta llegar a Cundinamarca, Antioquia y Caldas en el año de 1850. Ya para finales del siglo XIX, la producción había pasado de 60.000 sacos a 600.000, aclarando que la mayor parte de esta producción eran de las fincas de grandes hacendados, es decir, de personas que tenían muchas tierras y que estaban en la capacidad de producir mucha cantidad de café. Para finales del siglo XIX, el café ya era el principal producto de exportación por el que Colombia recibía divisas, es decir, como el café se exportaba a otros países, Colombia recibía mucho dinero de los mismos. La transición del siglo XIX al siglo XX trajo consigo una gran caída de los precios internacionales y por consiguiente una crisis para los hacendados que cambió por completo el panorama. Aquí esta crisis favoreció a los pequeños productores que venían creciendo y el liderazgo del desarrollo cafetero se trasladó a la zona occidental. Ya en el año de 1927 se crea la Federación Nacional de Cafeteros que se encargó de agremiar a los caficultores para representarlos y velar por sus derechos. En 1938 nace el centro de investigación llamado CENICAFÉ, el responsable de logros como la variedad Castillo, resistente a plagas como la roya. La variedad Castillo es una especie de café que es muy difícil que le caiga a la plaga llamada la roya, porque la roya es un hongo que suele caerle a las plantas de café, a los cultivos de café, y esto genera mucha pérdida. Entonces se dice que la variedad Castillo es el único café al que muy difícilmente se le pega dicha plaga. En 1958, dos hechos importantes ocurrieron. Primero, nace el personaje de Juan Valdés y se abre la oficina de café de Colombia en Tokio, logrando que hoy en día Japón sea el segundo consumidor de café de Colombia en el mundo. Este dato es del 2020. Y en 1984 se crea el sello distintivo de café de Colombia, que lo identifican en todos los rincones del mundo. Durante las primeras décadas del siglo XX, Colombia se convirtió en el segundo exportador de café en el mundo después de Brasil, puesto que mantuvo hasta el 2011, cuando fue alcanzado por Vietnam. Hoy está entre el tercer y el cuarto lugar según la Organización Internacional del Café. El café, según historiadores, es el responsable de la industrialización del país. Ni la quina ni el tabaco, que antes dominaban la producción nacional, lograron tener tanto aumento en la economía como lo fue el café. Entonces, el café permitió el acceso a importaciones, al desarrollo del principal río del país, que es el río Magdalena, y dio trabajo a millones de familias aquí en Colombia. Le doy paso a mi compañera Alison, que les va a explicar un poco sobre la crisis del café. La crisis económica.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el precio del café cayó y los países productores firmaron acuerdos de cuotas para limitar la producción y estabilizar el mercado. Eso se formalizó en 1962 con el Acuerdo Internacional del Café. La Federación de Cafeteros, el gremio más importante del sector en Colombia, tomó la decisión en alianza con los productores y exportadores de exportar el mejor café y dejar en casa con un subsidio para la compra la pastilla de menor calidad. Es decir, se exportaba el mejor grano de café y a Colombia se dejaba uno de menor calidad. El subsidio buscaba incentivar la demanda y dar rotación a los inventarios de café que permanecieron en el país. En 1989, el Acuerdo Internacional de Cuotas terminó y el Estado colombiano dejó de subsidiar el café. Eso se llevó que el consumo local esté a niveles inferiores del promedio de Latinoamérica. El país seguía exportando en masa, pero quedó aún más lejos de tener una cultura de consumo de café a la altura de su reputación. Roberto Vélez, gerente general de la Federación de Café de Colombia, explica que durante 20 años los colombianos tuvieron acceso al café con perfil de segunda. La gente se lo tomaba y se lo sigue tomando más como por costumbre, por la cafeína, pero no por placer. Toda esa generación quedó con una codificación de café que no corresponde a la de un café de exportación de alta calidad. Casi 2 décadas después de la caída del pacto de cuotas y el subsidio de café en Colombia, la federación quiso incentivar la demanda local, esta vez no a través de un subsidio, sino cambiando los hábitos para una mayor exportación. Para ese entonces, en el año 2017, el consumo estaba por debajo del promedio latinoamericano. La mitad de los tintos que se tomaba en Colombia eran de café soluble o instantáneo, según el Centro Nacional de Consultoría. Esto se quiso solucionar con dos cosas. La primera, las tiendas Juan Valdés, un estilo de Starbucks colombiano, y el programa Toma Café, que buscaba impulsar la demanda con campañas publicitarias. La demanda volvió a subir después de 25 años, pero no llegaba a los niveles de los años 70 y 80. Hoy cada colombiano consume tanto café como la mayoría de países latinoamericanos y menos de la mitad que Brasil, Costa Rica, Estados Unidos o cualquier país europeo. Ahora le doy paso a mi compañera Andrea. Pasa la diapositiva, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la pérdida de identidad. Expertos analistas de la agricultura nacional aseguran estar viendo atravesar a Colombia por la peor crisis cafetera de su historia. Crisis en los precios, en la tasa de cambio. A esto, sumándole que con los años se ha ido perdiendo la tradición de sembrar café. Según datos de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, la edad promedio del caficultor actual es de 54 años, lo cual demuestra una marcada tendencia a que los jóvenes que pertenecen a las familias cafeteras abandonen el campo y busquen oportunidades de empleo en las zonas urbanas. La llamada tradición cafetera se ve amenazada por el desinterés de las nuevas generaciones en el cultivo del grano. Pasa la diapositiva, por favor. El café marcó mi infancia en el campo, luego llegaron las bonanzas que trajeron riqueza a los caficultores. Ahora todo es un recuerdo. La prosperidad se esfumó, la tradición se transformó y lo rentable ya no hace parte del mundo cafetero, afirma con tristeza Eudoro. Eudoro es uno de los caficultores que se encuentran en la lectura. Una de las conclusiones que surge sobre los factores que inciden en el relevo generacional en el PSC es que la mayoría de los hijos de las familias cafeteras no están vinculadas con la actividad productora del café. La causa de este hecho, según la investigación hecha, es en síntesis la percepción negativa frente al logro de proyectos en la vida juvenil en las áreas rurales, en la percepción de los jóvenes en la percepción que los jóvenes tienen de la caficultura también influye en el ideal del bienestar, en las propiedades de comunicación que establecen como tipo de buena vida en el modelo urbano. Así, los valores excepcionales en el área cafetera quedan opacadas entre las grandes oportunidades de progreso en las zonas rurales y por eso cada vez es menos la proporción de personas y sobre todo jóvenes
que hacen parte de la tradición cafetera, sobre todo conforme como van pasando los años. Las dejo con mi compañera Daniela. Ok, factores que influyen en la pérdida de la economía del café. La pérdida de importancia de la economía en la caficultura en Colombia, tanto en el contexto nacional como en el internacional, se explica principalmente por la caída dramática de su productividad. En consiguiente, el empobrecimiento de los caficultores, así como el envejecimiento de estos y de los cafeteros, la lentitud en los procesos en la adopción de nuevas tecnologías y en variedades resistentes a la plaga anteriormente mencionada, la roya, y la baja fertilización, pues entre otros factores. Hay muchos ejercicios econométricos que sugieren que la actividad cafetera vía consumo impacta más en el crecimiento económico que en la industria minera, con la ventaja adicional de que en la caficultura emplea grandes porciones de la población y dinamiza la malla productiva de las regiones, siendo un instrumento ideal para sacar grandes poblaciones rurales de la pobreza. También se señala que la institucionalidad colombiana ha desaprovechado el actual esquema del libre comercio del grano para recuperar la productividad y las exportaciones. Finalmente, la falta de relevo generacional en las familias cafeteras se presenta entonces como la gran amenaza para la sostenibilidad de este paisaje vivo y cambiante que fácilmente puede acabarse y todos los esfuerzos para sostenerlo y promocionarlo pueden resultar en vanos. Pues aquí vemos que los jóvenes hoy en día no quieren estar en el campo y que efectivamente no están interesados en la caficultura. Gracias.